Bueno, pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados, por enviar sus peticiones de oración, por estar al pendiente y adorando al Señor con nosotros. Está con nosotros el pastor Rubén Estrada de Casa de Oración, Palabras de Vida, ¿correcto? Pastor, ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un muy abrazo bien, muy bien. desde el otro lado del mundo. Te En enviamos un abrazo Santiago de grande. Chile, Casa de Oración, Palabras de Vida, el pastor Rubén Bien. Estrada. Gracias por aceptar la invitación, pastor Rubén. Gracias por compartir con nosotros y con los matrimonios, estar dispuestos a hacerlo. ¿Cómo están, pastor? ¿Cómo está todo por allá? Con la ayuda de Dios, bastante bien. Estamos con la familia trabajando en la obra. Mira, la verdad que agradecido. Esa es la respuesta. Agradecidos del Señor. Yo ha sido muy bueno. Qué bueno. Pues tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente en enero en el desafío del En México. ministerio, por allá en Guadalajara, y bueno, fue una gran bendición conocer por ahí a tus hijitos, a tu esposa. Se veían muy contentos todos y qué bueno que pudieron estar por allá. ¿Qué les pareció? Fue una linda experiencia. Fue primera vez que nosotros estábamos en Guadalajara. Habíamos estado con el pastor Chuy, pero en realidad en Argentina estuvimos con él, pero no en México. Y la verdad que una de las razones por las cuales no íbamos, porque nuestros hijos son pequeños, entonces era muy difícil poder dejarlo y la verdad que siempre fue el anhelo, pero no se podía. Así que este año nos dimos el ánimo, ¿verdad? Y ya viajamos para allá y pudimos compartir. Fue realmente una experiencia muy linda. Nos vinimos con mi esposa. El vuelo hace caso 9 horas más o menos, entonces nos vinimos todo el rato, nos tocó volver de día y recordando cada uno de sus momentos, la verdad que fue de mucha bendición para nuestra vida el estar compartiendo con tantos pastores, conversar con ustedes, ¿verdad? Y bueno, fue una ola de saludos, ¿verdad? De personas que conocíamos a través de las redes, a través de estas reuniones que hacemos de pastores, qué sé yo, pero nunca en persona, entonces fue realmente una bendición. Qué bueno. ¿Y primera vez en México también? Y primera vez en México, sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció mi país? Mira, hermoso, ¿verdad? Hermoso el lugar, el país, la gente, la calidez de las personas. Y bueno, y el picante también fue algo que nos trajimos de recuerdo, porque veníamos con la boca con mi esposa así como enrojecida, ¿no? Porque no estamos acostumbrados tanto al tema del picante, ¿no? Entonces, del chile le dicen ustedes, ¿no? Sí, sí. Entonces, la verdad que fue una experiencia nueva en cuanto a la parte de gastronómica, pero todo muy bien, muy lindo, una linda experiencia. Fuimos bastante acotados con los días, porque íbamos y volvíamos, pero pudimos conocer algunos lugares también y la verdad que realmente hermoso el país en general. Qué bueno, pastor. Pues bienvenido a nuestro país, aunque yo radico en Estados Unidos, en Houston, Texas, como lo sabes. Nací en México, me crié en México, estudié la carrera en México y ya me vine terminando la carrera acá a Estados Unidos. Así que la mitad de la vida allá, la mitad de la vida acá, y pues siempre me sigo sintiendo como mexicano y hago sentir a mis hijos como mexicanos. Así que bueno, pues bienvenido a nuestro país. Esperamos verte nuevamente en otro de los congresos. Y pastor, bueno, pues generalmente en esta sección tenemos esta plática con nuestro invitado, una plática, podemos decir, no tan formal, una plática en donde podemos contar acerca de nuestro testimonio, de cómo te encontraste con el Señor. Así que pues, si tienes a bien comentarnos, empezamos por ahí. ¿Cómo es que te encontraste con el Señor, Pastor Rubén? ¿Cómo es que Él te encontró? ¿Tú lo encontraste? ¿Le conociste a Él o le recibiste, como dice la palabra de Dios? Platícanos. Bueno, mis papás recibieron al Señor cuando yo tenía como 5 años. Eso es más o menos el año 85, ¿no? Con 86. Y en una situación difícil de mi mamá, ¿verdad? Había perdido un hijo. Entonces, en esa condición conocieron al Señor y a partir de ahí nosotros comenzamos a congregarnos como familia. Era bastante nuevo, mi mamá había pasado por muchas religiones, siempre la molestamos, ¿no? Le decíamos, fuiste testigo de Jehová, mormona, ni Krishna, católica, todas las religiones, hasta que encontró, por supuesto, al Señor, la verdad. Y a partir de ahí comenzamos a congregarnos, ¿no? En una iglesia que asistíamos en aquel tiempo, como familia. Luego nos cambiamos de casa, ya estuvimos en una nueva congregación más pequeñita y ahí comenzamos a servir al Señor. Mis papás siempre estuvieron ahí, son servidores, ¿no? Pero no de los servidores que están adelante, sino que los servidores que están ayudando siempre a limpiar, en lo que fuera necesario, en la construcción de los lugares, qué sé yo. Entonces siempre estuvimos relacionados con la iglesia y nos tocó crecer ahí con mi familia, ¿verdad? Con mis hermanos. Somos tres hermanos, todos hombres, así que imagínate el desafío para mi mamá.
Y eso estuvimos trabajando en una iglesia y yo me fui por el lado de la música. Siempre me llamó la atención el tema musical, ¿verdad? Pero había un problema porque yo soy muy tímido. De hecho, me cuesta, ¿no? En general ha sido un desafío el tema de la timidez. Entonces, me gustaba la música, pero le decía, pastor, yo podría aprender a tocar el teclado, pero tocar ahí atrás de una cortinita, me decía, no, no, tendrías que tocar acá adelante. Así que no había caso. Y comencé a crecer, comencé a relacionarme con esto eh, y la verdad que fue algo que llenaba mi corazón, ¿verdad? El tema de estar inmerso en una congregación, en una iglesia. Eh, fue bueno porque conocí al lado del pastor. El pastor, imagínate que es como, como algo así como un papá para nosotros porque éramos muy cercanos, una iglesia muy familiar. Entonces crecimos con sus hijos, nos desarrollamos en todo ese aspecto y comenzamos a crecer, comenzamos a servir en lo que fuera, ¿verdad? No solamente en la música. Después yo tuve la oportunidad de poder ahí prepararme un poco acerca de eso, pero en realidad en lo que fuera estábamos dispuestos a servir y nos gustaba. De hecho, las vacaciones de verano, ¿verdad? Del colegio era como ir a la iglesia, trabajar, hacer cualquier cosa, aunque sea pintar un pedazo de madera, ¿verdad? Era entretenido para nosotros como jóvenes, porque la verdad que era un ambiente grato, que nos gustaba. Sin embargo, también esto fue un poco peligroso porque fuimos creciendo en medio de, de esto de la iglesia y de alguna manera no tenía un problema ni de drogadicción, ni era un delincuente, ni cosas por el estilo, como los testimonios que normalmente la gente puede contar. Entonces comencé a crecer dentro de la iglesia, pero de una manera religiosa, sin darme cuenta, a pesar de que mis papás amaban mucho al Señor, a pesar de que en la iglesia, ¿no? El pastor siempre nos compartió la palabra, era un hombre muy preparado, es un hombre muy preparado en la palabra, pero inconscientemente comencé a crecer de manera religiosa, lo cual trajo algunos problemas en mi vida. Así que más o menos ahí estuvimos como 18 años más o menos en esa congregación sirviendo. O sea que se hizo, las cosas de la iglesia se hicieron como algo cotidiano para ti, lo cual pues puede tener por supuesto sus bemoles, ¿no? Que es el no tener una experiencia personal, sino verlo como una actividad más de tu vida sin esa profundidad espiritual. Entonces, ¿cuándo fue cuando llegó un impacto a tu vida, ¿no? Ese punto de inflexión en donde pues ya pasó de ser algo cotidiano, algo habitual, algo religioso, a algo personal. Mira, yo creo que en la etapa de los 16, 17 años más o menos, comencé yo quería experimentar un poco lo que veía en la iglesia, en la gente. Porque al estar en el teclado yo siempre miraba, cuando había administraciones, después de la predicación, siempre uno observa todo lo que sucede, ¿no? Entonces yo decía, yo no siento eso que la gente siente, no me da no me da de llorar, no me da me gustaba en realidad, o sea, amaba al Señor, pero sentía que en realidad no había una relación tan estrecha con Él. Entonces fue ya en la adolescencia en donde el Señor comenzó a quebrantarme, ¿verdad? Había muchos temas también ahí de la personalidad, la timidez, ¿verdad? Entonces todo eso me hacía de alguna forma estar ahí como detenido. Entonces comencé a orar al Señor, me recuerdo. Yo escuchaba en una radio, ¿verdad? Estas radios, no sé si las conoces, estas radios reloj que habían antes, que uno las ponía Sí, sí. al lado de tu cama. Entonces yo escuchaba un programa en una radio, ¿verdad? Donde había un predicador y ahí escuchaba, ¿verdad? Y yo quería recibir al Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad? Todo eso. Entonces comencé a orar en esa dirección, Señor, yo quiero experimentar esto. Y bueno, fue así entonces como en uno de estos eventos, ¿verdad? Que habían antiguamente, que eran masivos, donde uno podía ir un poco más seguro, ¿no? Hoy día ya eso es casi imposible. Pero asistí a ese evento y ahí yo creo que encontré, me encontré con el Espíritu Santo, con el Señor en mi vida. Y eso obviamente caló profundo en mi corazón. Comenzó, hay un trato. Y yo considero que a partir de ese momento, comencé realmente a comprender lo que significaba ser un hijo del Señor, pero la verdad que tampoco del todo, ¿ah? Porque fue un proceso, ¿verdad? Yo creo que ahí ya recibí a Cristo, pero necesitaba también encontrarme ya con profundidad en la palabra, necesitaba en realidad salir un poco de la emoción que nos trae la música muchas veces y poder ir ya directamente al mensaje de la palabra. Así que ahí estuve también dando un tiempo vuelta como joven en este proceso también entre la búsqueda del Señor, la religiosidad que uno de pronto trae, ¿verdad? El activismo a veces también de la propia iglesia. Entonces, fue un proceso que en la misericordia del Señor pude resolver.
Mira, qué bendición. Creo que dijiste una palabra clave y es la palabra emoción, que se Mm, conecta con la experiencia, la cual de pronto muchos son como la rechazan, ¿no? Sin embargo, es importante también el experimentar a Dios y cuando lo experimentamos, pues se involucran las emociones, ¿no? Estamos como que más cargados hacia verlo como algo negativo porque hay personas que buscan únicamente una emoción, ¿no? Y sin un fundamento en la palabra. Pero qué importante es que hayan las dos, ¿no? Que la mm, palabra produzca en nosotros esa experiencia con Dios y esa experiencia pues, se manifiesta en emociones y es algo que es parte de nuestra vida, ¿no? De una manera más holística de experimentar a Dios y también lo que mencionabas acerca de tener este encuentro con el Espíritu Santo, este revestimiento de poder que vemos en la palabra de Dios, como los apóstoles estaban de una manera eran de una forma, pero su vida cambió después de que tuvieron esa experiencia con el Espíritu Santo. Y bueno, nosotros sabemos que le recibimos en el momento en el que creímos en Cristo, recibimos al Espíritu Santo, pero hay esas llenuras del Espíritu que vemos en la palabra de Dios, las cuales nos empoderan para la misión, ¿no? Para hacer la obra de Dios. Y fue entonces ahí en donde comenzó tu vida. Qué bendición escuchar eso, pastor. Y cuéntanos ahora un poquito de cómo te conociste con tu esposa. ¿Se conocieron en la iglesia, supongo, o en la universidad? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, ya estábamos alrededor de los 20 años por ahí. Y estábamos justamente en esta iglesia que te comentaba. Y un día se abrieron las puertas de la iglesia, una congregación pequeñita, ¿no? Y entró mi esposa, ¿verdad? Que era hija de unos hermanos de la congregación a los cuales conocíamos. Yo a ella no la había visto nunca. Nunca nos habíamos conocido. Yo la conocía por su nombre, pero nunca nos habíamos visto. Entonces ella llegó, habíamos comenzado la reunión, se abrió la puerta, ¿verdad? De la puerta, y yo siempre miraba quién entraba. Y entró ella. Dije, gracias, señor. No, la verdad es que no lo vi, no era un, decimos, fresco acá en Chile, ¿no? No fue bueno en un sentido sino que vi en algo en ella porque era distinta a las demás personas en general. Entonces, cuando nos conocimos, ¿verdad? Comenzamos a conversar y ahí comenzó a haber un interés también en nosotros, ¿verdad? Y bueno, pasó un poco de tiempo y ya luego nos pusimos de novios, ¿verdad? Con ella, pero fue un error. Fue un error porque eso nos costó estar 3 meses de novios, ¿verdad? Y tener que terminar nuestra relación, porque nos dimos cuenta que en realidad estábamos haciendo mal las cosas. En realidad era esto como de vernos, ¿verdad? Y de atraernos, en realidad era más bien algo externo y no estábamos buscando lo verdaderamente que el Señor quería para nosotros. Entonces nos adelantamos al tiempo que el Señor tenía. ¿Y qué sucedió? Que, bueno, ahí estuvimos 3 meses, ¿verdad? Puede ser que un mes fue bueno, el segundo ya comenzamos a tener algunas incomodidades en el corazón porque no estábamos haciendo la voluntad de Dios y finalmente tomamos la decisión de terminar nuestra relación. Y eso significó estar 2 años separados, ¿verdad? Y la verdad que yo siempre escuchaba que el amor era una decisión y yo decía, sí, quiero estar con ella, ¿verdad? Ella también decía lo mismo, pero no era el momento porque necesitábamos también fortalecernos en otras áreas y necesitábamos también conocernos más. Y piensa tú que ella recién nos conocíamos, ¿no? Entonces, esos impulsos que tiene uno de joven apresurado. Nos faltó tal vez un poco de sabiduría, de madurez. Entonces, decidimos, ¿verdad?, estar separados, em, pero comenzamos a trabajar en la iglesia. Comenzamos a involucrarnos. Ella entró incluso al grupo de la alabanza, en donde yo estaba, lo dirigía en aquel tiempo, y comenzamos a trabajar. Entonces, igual era extraño, ¿verdad? El haber estado juntos y luego estar juntos, pero no tan juntos, ¿verdad? Y todo eso, y todo lo que creaba también en la iglesia, esta cosa, porque la gente en la iglesia es muy chismosa. Entonces, todo ahí pendiente, ¿verdad? Todas las semanas dolidas porque habíamos terminado, ¿verdad? Luego como todas las semanas orando para que volvamos. Era una cosa, una presión tremenda que teníamos con nosotros como jóvenes. Y ahí también sabiduría para los adultos, ¿verdad? Porque a veces hay una presión de los adultos hacia los jóvenes en relación a este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque claro, ven ellos que pueden ser potenciales buenas parejas, pero es algo que es muy personal, ¿verdad? Es algo que es de parte de Dios con cada uno. Entonces ahí estuvimos 2 años, ¿verdad?
de amigos, ¿verdad? Nos conocimos, empezamos a conversar más, empezamos a trabajar mucho en la iglesia. Seguíamos pasando mucho tiempo en la iglesia hasta que ya un día yo tomé la decisión, ¿verdad? De parte del Señor, de dar este paso, porque en realidad no quería cometer el error de perder a la mujer de mi vida, ¿verdad? Por mis imprudencias, por mi inmadurez. Entonces, esos 2 años fueron muy buenos para nosotros, fueron buenos porque aprendimos a relacionarnos, pero de una manera más bien espiritual, más que solamente una atracción física. Y durante esos 2 años estuvimos solos, ¿verdad? No pienses que estuvimos por aquí y por allá con distintas personas, sino que estuvimos solos, enfocados en el trabajo del Señor. Y ni siquiera estuvimos, dijimos, vamos a terminar para esperar. Simplemente terminamos esa relación, nos olvidamos completamente de ese tema y pusimos nuestra mirada en el Señor. Y ahí comenzamos, ¿verdad? A trabajar. Mi esposa, finalmente, como te das cuenta, se quedó en esta congregación. Comenzamos a ser buenos amigos. Tuvimos la oportunidad también de ministrarnos mutuamente, ¿verdad? En la palabra del Señor, de poder conocer de mejor forma al Señor, y esto fue bastante bueno. Así que luego de un tiempo de 2 años nos decidimos casar, ¿verdad? Pusimos fecha, anunciamos en la iglesia y creo que la congregación estaba muy contenta, ¿verdad? Nuestros papás también estaban muy contentos de la decisión que habíamos tomado. Y bueno, ahí emprendimos este viaje con mi esposa, que hoy día ya son 17 años. Vamos a cumplir ahora 17 años este año. Ah, qué bien, ¿eh? Muchas lecciones para aprender allí para los jóvenes. Yo creo que la primera que notaron es los jóvenes solteros, es tengo que tocar el piano para ver quién llega. No te creas. No, no, pues muchas cosas, ¿no? Creo que lo más importante es estar bien afianzados en el Señor, aprender a amar al Señor para poder entonces estar dispuestos a amar a otra persona y tomar este compromiso, asumir este compromiso. Pues qué linda historia. Pastor, y cuéntanos ahora cómo fue que llegaste al Ministerio Casa de Adoración, cómo fue tu llegada a este ministerio. Nos gustaría saber al respecto de eso también. Sí, me te cuento un poco también cómo fue el llamado del Señor porque viene de la mano un poco con esto, ¿no? Bueno, con mi esposa comenzamos ya, nos casamos, ¿verdad? Comenzamos a trabajar en la iglesia. Siempre estuvimos al lado del pastor, siempre nuestro trabajo estaban los pastores y estábamos nosotros, no, no como un cargo, ¿no? Pero sí estábamos en cuanto a responsabilidad, a la confianza. Imagínense, son años de conocernos. Entonces, en este proceso, ¿verdad? De estar ahí, empezamos a conocer lo que significaba el trabajo pastoral, ¿verdad? Y una de las cosas que yo toda mi vida me encargué de decir era que jamás, jamás, por ninguna posibilidad, yo sería pastor, ¿verdad? Porque la gente un poco te ve adelante, ya tocando un triste piano, y ya piensan que con eso ya tú puedes ser pastor. Pero la gente me decía a veces pastor, ¿verdad? En la iglesia. Y yo le decía, no me diga pastor, pero no me diga pastor, incluso me molestaba. Sí, mi pastor, me decía una ancianita, sí, mi pastor, no se preocupe, nunca, que no me diga, ¿verdad? Y eso era algo que era una cosa en mi corazón, porque yo no quería ser pastor, principalmente porque también sabía el desprecio también que hay de parte de la congregación hacia la figura pastoral, porque nos tocó crecer al lado de una familia de muy buenos pastores. Entonces, yo le decía, pastor, échase hermano, le decía yo, ¿eh? Cuando habían problemas, conflictos, esos eran mis consejos como joven inmaduro, ¿no? Y el pastor me decía, paciencia, Rubén, tienes que tener paciencia. No, yo no podría ser pastor, le decía yo, ese era como mi discurso, ¿verdad? Y el pastor decía así, paciencia, paciencia. Entonces, me encargué de sembrar este mensaje y toda la iglesia sabía que yo jamás iba a ser pastor, y por supuesto mi familia, por supuesto mi esposa, ¿verdad? Entonces, llega un momento ya cuando estamos casados, en nuestros primeros años de matrimonio, en donde el Señor comienza a tratar ya con nosotros, a, mm, comienza un poco nuevamente a moverme la religiosidad que nuevamente se estaba acumulando en mi vida. Y a pesar de que habíamos tenido una formación bíblica, ¿no? Muy buena a través de todo el conocimiento que tenía nuestro pastor, que es un profesor también de institutos bíblicos, qué sé yo. Entonces, comienzo a tener inquietudes en mi corazón. En mi trabajo me estaba yendo muy bien, me había logrado independizar incluso. Em, Logré tener una empresa de tecnología en aquellos años, ¿verdad? Y nos estaba yendo bien,
estaba mirando ya un poco a lo material junto a mi familia, lo cual no era malo, ¿no? Pero como que las cosas estaban saliendo bien. Por otra parte, en nuestra iglesia estábamos muy bien porque la doctrina en general era buena, la comunidad era buena, una iglesia relativamente pequeña, pero muy centrada en la palabra y la verdad que media hermética, ¿verdad? No sabíamos mucho en aquellos años ni de los apóstoles, ni de todas estas cosas que había en movimiento apostólico, me refiero, ni de nada de estas cosas que estaban sucediendo, la verdad que vivíamos nuestra vida. Entonces, en medio de eso, Dios comienza a tratar en mi corazón y me comienza a pedir cosas que deje, ¿verdad? Y eso fue un poco difícil, ¿no? Al principio comprender, porque una de las cosas que Dios me comenzó a pedir es, deja ahora esta empresa, ¿verdad? Que tú tienes. Y yo dije, pero si aquí estoy logrando lo que quiero, ¿verdad? Puedo administrar mi tiempo y comencé yo a justificarme una vez más. Entonces Dios me dice, no, la empresa no. ¿Cómo le digo a la persona que era mi socio en ese momento, ¿verdad? Se lo cuento, ¿no? Bueno, conversé con mi esposa. Y mi esposa, yo dije, ella me va a decir que no. Pero fíjate la sabiduría de la mujer, porque ella no tenía idea, ni yo lo que vendría. Pero finalmente ella me dice, bueno, si el Señor te lo dijo, hazlo. Así que tomé aire, ¿verdad? Y me temblaban las manos. Y fui y hablé con la persona que era mi socia en ese momento. Le dije, ¿sabes qué? Mira, te vendo mi parte al costo, ¿verdad? Llévate todo, ¿verdad? Yo me voy. Y incluso me dijo así como, usted es muy tonto, me dice. Pero véndame, la verdad, y me la compró, ¿verdad? Y listo. Y la verdad que salí de eso y me quedé sin trabajo, ¿verdad? Y sentí un gran alivio. Pero no un alivio en lo económico, porque ahora tenía un gran desafío. Pero no entendía esto. Lo único que sabía es que Dios me estaba guiando en esa área. Hoy día lo entiendo. Luego el Señor me pide que salga de la iglesia donde yo estaba. Esto es muy raro, por favor, no piense que esto es una doctrina ni nada, porque esto es raro, ¿no? Decir estas cosas. Pero el Señor me dice ahora, sal de esta iglesia. Y yo me hacía el loco, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Y le decía a mi esposa, ¿sabes qué el Señor me está diciendo esto? No, no, el diablo debe ser, ¿verdad? Porque no teníamos problemas en la congregación. Hasta que de pronto ya, un día sábado, me recuerdo, ya no aguanté más, porque era que me sentía observado, ¿verdad? Y fui a hablar con el pastor de mi congregación, con su esposa, lo llamé por teléfono, y dije, pastor, quiero hablar con usted. Mira, alcancé a decir como tres palabras nada más, y lloré. Le dije, pastor, quiero decirle que, ¿verdad? Y lloraba, mi esposa lloraba, ¿verdad? La esposa del pastor nos miraba, lloraba, ¿verdad? El pastor me miraba con cara rara. Le dije, pastor, no sé por qué, pero el Señor me está guiando que tengo que dar un paso al lado, pero no piense que es por usted, ni por los hermanos, ni nada. Y el pastor decía, no entiendo nada, ¿verdad? No entiendo qué es lo que está sucediendo. Le dije, pastor, ni siquiera tengo una iglesia donde congregarme. No sé dónde voy a ir. Entonces salí de ese lugar ese día, ¿verdad? Ese sábado, ese domingo fue el domingo que yo no me congregué en mi vida y no fui a la iglesia, ¿verdad? Ese día. Y me sentí la persona más asquerosa, ¿verdad? La persona más, no sé, me sentía un traidor, me sentía muy mal, la verdad, con mi esposa. Y tratábamos en esos años de buscar algunas iglesias. Dije, bueno, el Señor si nos dijo que saliéramos de acá porque nos va a llevar también a otro lugar, ¿no? Tendrá algún trato. Busquemos iglesias y comenzamos por internet a buscar, ¿verdad? Ah, y por ahí las que conocíamos, ¿no? Ah, mira, aquí va bien. Ah, y una cosa rara, ¿no? Esta no. Después otra, y esta tampoco, ¿verdad? Y todo lo que se iba diciendo, la verdad que de alguna forma nos iba mostrando que no iba para ese lado. Finalmente, para resumirlo, me recordé de un pastor que yo había conocido porque yo tenía un grupo de música gospel en aquellos años. Entonces, un pastor, ¿verdad? Que era muy conocido acá en Chile, porque era de la televisión pública, se había convertido al Señor, nos invitó a su programa, ¿verdad? Y ahí lo conocimos y le dije, ¿sabes qué, mi esposa? Vamos a la iglesia de este pastor porque me pareció que era como, estaba por lo menos orientado en la palabra, en todo. Así que comenzamos a ir, pero finalmente era tan lejos de nuestra casa, yo no tenía trabajo, trasladarse en Chile, en Santiago es muy caro por las carreteras tienen estos tajes, no sé cómo le llamarán ustedes. Entonces es muy caro, dije, allá no creo que sea. Finalmente terminamos yendo a ese lugar. Luego el Señor nos confrontó porque pasamos de una iglesia muy tranquila a una iglesia muy distinta, ¿verdad? Un mensaje que ya era casi agresivo incluso, ¿no? Entonces como que nos pegaba fuerte. Comenzamos a ver también la realidad que había en aquellos tiempos
en el tema de todas las falsas doctrinas, que nosotros no las conocíamos. Y comenzamos a ser confrontados por el Señor en esto, ¿verdad? En comenzar a ver esta situación. Finalmente, cuando ya el Señor nos confirmó de estar en ese lugar, yo hablé con mi pastor, le dije, pastor, encontré una iglesia y quiero que usted me acompañe, ¿verdad? Porque normalmente te piden una carta como de recomendación, y le dije, usted va a hacer mi carta, así que vámonos, ¿verdad? Vámonos. Y me dio mucha tristeza decirle eso al pastor porque era extraño, ¿no? Entonces el pastor me dijo, bueno, vamos. Finalmente los puse a los dos pastores, ¿verdad? Yo al medio, los dos pastores, ¿verdad? El nuevo pastor, el antiguo pastor, conversando esta situación, ¿verdad? Como el traspaso de este joven extraño, ¿verdad? Con su esposa y su hija, que en ese tiempo ya tenía 1 año, creo. Eh, y la verdad que, mira, yo recuerdo esa imagen y es como rara, ¿verdad? Porque no lo veía. Y el pastor, mi pastor, ¿verdad? Conversaba, conversaron y lograron hacer una muy buena amistad, ¿verdad? Entonces, finalmente me quedé en esa congregación, sigo en contacto con mi pastor, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y el pastor dijo, mira, yo no entiendo nada, no sé lo que pasa, pero tampoco siento de que te tengo que poner ahí como un límite en esto. Así que oremos y dejemos que el Señor se muestre en esta situación. Finalmente, me quedé en esa iglesia, ¿verdad? Comenzamos a trabajar y ahí fue donde conocí al pastor Chuy, ¿verdad? Porque este pastor mencionó un día, ¿verdad? Leyó una carta que daba vuelta en aquellos años, ¿verdad? En su programa de radio. Yo dije, Chuy Olivares, Chuy. Está raro ese nombre, porque en Chile no existe el nombre Chuy, nadie tiene ese nombre, ¿verdad? Está raro. Yo sé, yo alguna vez lo escuché en algún lugar, ¿no? Y, y cometí el bendito, el bendito, no error, sino que cometo esto de escribir en el Google Chuy Olivares, ¿verdad? Y ahí me aparece Casa de Oración, ¿verdad? Casa de Oración, ¿verdad? A ver y comienzo a escuchar, me recuerdo la primera serie fue Verdaderos Discípulos, que hablaba acerca del arrepentimiento. Y cuando comienzo a escuchar esta serie, ¿verdad? Comencé por una, ¿verdad? Y me llamaba la atención porque el pastor hablaba como el Chavo del Ocho, no como el Mm. Chavo, sino que el acento. El Entonces, acento. el acento era como, era y como que le entendía mucho lo que decía, ¿verdad? Pero me empezó a llegar el mensaje, ¿verdad? Ese cambio de mente, ¿verdad? Ese arrepentimiento que el Señor me llamaba, el verdadero fruto, la religiosidad. Y cada mensaje comenzó a llegar a mi corazón. Entonces, eh, comencé a escuchar todos los días, a partir de ese día, todos los días, no una predicación, sino que era una, otra, otra. ¿Has visto que la gente hoy día está enviciada con las series de Netflix, así como que no pueden dejar Sí, de sí, parar? sí. Bueno, me pasaba a mí con las predicaciones, ¿verdad? Y yo andaba con mis audífonos, ¿verdad? Por la casa todo el día, en el trabajo, ¿verdad? Manejaba con las predicaciones, ¿verdad? Yo lo único que quería que en el camino a casa hubiese tráfico, ¿verdad? Para que poder escuchar, ¿verdad? Las predicaciones. Y mi esposa me veía que yo andaba con mis audífonos y a veces nos acostábamos y ella me conversaba en la cama y yo estaba con mis audífonos escuchando y se enojaba conmigo, ¿hasta cuándo no me escuchas, verdad? ¿Qué estás escuchando? Yo no le contaba lo que estaba viviendo, ¿verdad? Y hasta que un día le dije, mira, escucha esto, ¿verdad? Y comenzó a escuchar ella. Y ahora el trato era para los dos. Entonces comenzamos a ser confrontados, ¿verdad? Fuertemente en el corazón. Y ahí en ese momento Dios me pide el tercer punto. El primero fue la empresa, el segundo fue la iglesia, ¿verdad? Ahí en esa iglesia conocimos el mundo de cristiano, de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y al pastor, al ministerio de casa de oración. Entonces, en ese momento comenzamos a ser ministrados, confrontados en la palabra del Señor de una manera, fue un trato largo, ¿no? Un proceso ahí de aprendizaje. Me di cuenta que en realidad todo lo que yo sabía de la palabra, lo que había estudiado, la preparación que habíamos recibido, en realidad nunca la había vivido como realmente era. Y estos mensajes estaban llegando ya realmente al corazón, al espíritu. Era algo ya espiritual. Yo sentía ganas de llorar. Cuando llegaba al trabajo tenía que estar secándome las lágrimas, ¿verdad? Y mis compañeros de trabajo pensaban que yo tenía problemas, a lo mejor en mi familia, pero en realidad era que me venía escuchando todo esto y el Señor estaba trabajando en el corazón. Entonces, es ahí, ¿verdad? En medio de toda esta situación, que el Señor pone el llamado, pero me dice, y ahora quiero que dejes este grupo que tenías, porque yo tenía un grupo, ¿no? de música
gospel. E incluso nos íbamos a ir a Estados Unidos, teníamos una gira, ¿verdad? Que yo tenía que ir para allá. Eh, y Dios me dice, ya, no me interesan tus discos, no me interesan tus tonteras, ¿verdad? Deja eso de lado, ¿verdad? Y ahora presta atención. Así que tuve que hablar con mis amigos, ¿verdad? Con los cuales, esto no era un tema de farándula ni nada, sino que realmente queríamos buscar al Señor, pero de alguna forma eso me estaba distrayendo, qué increíble, ¿no? Y finalmente digo, les digo a ellos, ¿saben qué, chicos? Ya no sigo en este grupo. Y me acuerdo que la, una de las chicas que estaba en ese grupo, que era la hija del pastor de muchos años, me dice, bueno, ojalá que el Señor no te pida que deje a tu esposa ahora. Me dice. Digo, ah, ¿cómo se te ocurre, verdad? Si no, 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 así lo entiendo. Listo, terminamos ese asunto, ¿verdad? Me quedé sin nada. Y en medio de estar sin nada es donde el Señor también pone este llamado, ¿verdad? Este trato. Necesitaba el Señor que yo dejara de hacer tanta cosa y prestara realmente atención a su voz. Y ahí es donde Dios pone este llamado y finalmente acudimos, ¿verdad? Bueno, yo lo recibo primero y el problema ahora era cómo le digo a mi esposa, ¿verdad? Que tengo un llamado a lo que yo siempre dije que no iba a hacer. Así que ahí estuve varios meses tratando de decir, hoy día le digo, ¿verdad? Y manejábamos de vuelta del trabajo y no me atrevía porque realmente el orgullo, ¿no? Hay tantas cosas que están ahí en el corazón. Hasta que un día más no aguanté y estacioné mi auto a la orilla de un camino en un lugar muy peligroso más encima. Y le digo, quiero hablar contigo. Y mi esposa me mira, ya sabía estas conversaciones, ¿no? Yo creo que a lo mejor pensó que le iba a pedir el divorcio, no sé. Pero le dije que definitivamente tengo un llamado de parte del Señor a través del pastor Chuy. Recibí este llamado, ¿verdad?, del ministerio, las enseñanzas, tú sabes lo que está pasando en mi corazón. Eh, y le dije, y ella se quedó en silencio, ¿no? Estábamos en el auto. Y me decía, o sea, perdón, se quedó en silencio mucho rato y yo le dije, ya, pero dime algo, ¿verdad? Yo esperaba que me dijeras algo. Y allí comenzó a decirme algo que duró una hora, que era todo lo que yo tenía que considerar en relación a, a este llamado que yo decía tener de parte del Señor. O sea, en ningún momento ella me dijo así como, sí, amor, juntos para siempre. No, al contrario, sino que fue un listado de cosas que comenzaron ahí a el orgullo, ¿no? Pero tú sabes lo que y tú has dicho y nos hemos visto, y ahí yo estaba, ¿no? Y al final me dijo, pero ¿sabes qué? Si el Señor te puso ese llamado, yo no soy quien para interponerme, así que vamos, digamos amén. Pero no sabíamos ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Era un tema ahí eh, difícil. Así que le contamos después a nuestro pastor en la iglesia donde estábamos, y el pastor estaba muy contento, ¿verdad? Acerca de esto, ya nos quería poner de pastor en la iglesia. Le dije, no, si no es acá, no es aquí. Yo no sé dónde es todavía, pero no es aquí, ¿verdad? Y finalmente ahí fue un proceso de preparación, ¿verdad? De formación, y tuvimos la oportunidad ya después de comenzar a relacionarnos mira, no nos dimos ni cuenta cómo surgió esto ya de iglesia, porque eh, comenzábamos a visitar a mis papás después de la reunión de la mañana y terminábamos después del almuerzo conversando del Señor. Y en la casa de mi papá, en la mesa, ¿verdad? Un día estaban ellos, luego llegaron unos familiares, luego mi mamá invitó a una vecina que tenía como una necesidad, que era hija de un sacerdote católico, ¿verdad? Y ella recibió al Señor, y ahí en esa mesa comenzó la iglesia, ¿verdad? Ahí era el lugar en donde, porque no, tú puedes estudiar teología, ¿verdad? Puedes estudiar muchas cosas, pero nadie te enseña cómo va a ser el inicio de una congregación. Entonces, nosotros no queríamos hacer las cosas a nuestra forma y era Dios finalmente el que tenía todo preparado. Y por ahí tengo una foto que alguien sacó, ¿no? Media borrosa, con mala pixelación, donde aparecemos sentados en una mesa, ¿verdad? Después de comer y estamos conversando lo que justamente yo les compartía, lo que aprendía de casa de oración, de todos estos temas. Así que fue realmente una experiencia hermosa. Wow. No, pues es bueno y es muy bueno escuchar la voz de Dios, escuchar la guianza de Él. Mm. Obviamente estar seguros de que es Él el que nos está hablando, ¿no? Y eso que comentas de estar escuchando es algo que muy particular que nos pasó a muchos, ¿eh? Me incluyo yo en ese tiempo y yo creo que algo especial que Dios estaba haciendo en aquel tiempo con el pastor Chuy a través de esas enseñanzas y que lo sigue haciendo, ¿no? Pero como que particularmente en esa temporada fue algo muy especial bueno, trajo llamados de algunos de nosotros y qué bendición escuchar eso, Pastor Rubén y la congregación, Palabras de Vida, ¿cómo va? ¿Cómo va todo por allá? Bueno, ahí comenzamos, ¿verdad? Este trabajo acá en este lugar. Dios nos llamó a una zona. Un día yo venía a visitar un tío que vive por este sector.
y el Señor me dice, ora por este lugar, porque aquí va a haber una iglesia. Esto fue antes de mi llamado incluso. Y yo miré, y esto era campo, ¿no? Porque nosotros estamos en Santiago, pero en las afueras de la ciudad. Entonces la iglesia está en la comuna de Padre Hurtado, que es un santo católico, ¿no? Y ese es otra Ajá. historia que te contaría otro día. Pero fíjate que cuando oramos por este lugar, yo sin saber, ¿no? Y dije, bueno, el Señor bendice la iglesia o el pastor que va a estar en este lugar, sin saber qué íbamos a hacer nosotros. Con el paso del tiempo, estamos en la casa de mi papá, este tío, ¿verdad? Visitaba después de estas conversaciones que teníamos de la palabra, y como empezó a llegar más gente, dijo, ¿por qué no nos vamos a mi casa, ¿verdad? Es más cómoda, es más grande, tiene más espacio, y ahí nos fuimos a Padre Hurtado, ¿verdad? A su casa. Y saltamos acá, ¿verdad? Y de pronto ya tuvimos la oportunidad de estar en este lugar, aquí Dios pone el llamado ya fuerte de trabajar en este lugar, pero no sabíamos porque era un lugar inhóspito, campo, imagínate que habían vacas, caballos, no habían caminos, ¿verdad? Era todo muy de campo, pero el Señor nos decía, aquí, aquí, aquí va a ser. Y Dios proveyó de todo, incluso nos dio el terreno, mira, todo fue de la mano del Señor y no lográbamos entender. Hoy día, alrededor de la iglesia donde nosotros estamos ubicados, están construyendo, mira, creo que 1000 casas atrás, como 700 un poco más allá, ¿verdad? Se está poblando y esta ciudad hoy día es una de las que está con mayor crecimiento, ¿verdad? Entonces, realmente estamos viendo la mano del Señor y comprendiendo. Y viene gente en esta congregación, que ya llevamos 13 años sirviendo al Señor. A los 30 años yo recibí el llamado con mi esposa, ya tenía 27, y Dios ha ido trayendo gente que viaja, no sé, más de 100 kilómetros para llegar a la congregación, ¿verdad? Y es tremendo ver el esfuerzo también que la gente hace y cómo, bueno, y nos tocó acá construir porque no había nada donde alquilar en este sector, no había nada, de hecho, ¿verdad? Así que nuestras primeras reuniones fueron bastante particulares, ¿no? Porque no teníamos dónde reunirnos y tampoco muchos recursos, imagínate. Entonces, de una manera milagrosa, el Señor ha provisto todo. Ya lo que me dijo una vez el Señor, no pidas nada, no vendas nada, ¿verdad? Simplemente cree. Y lo vimos desde el primer día. Y de manera milagrosa, Dios ha provisto de todo lo que hemos necesitado en la congregación y hemos aprendido a ser perseverantes, a tener paciencia, a construir, porque todo esto lo hemos tenido que hacer entre todos. Y gracias a Dios no endeudarnos, ¿verdad? No tener que aprender en realidad a confiar en el Señor. Así que a partir de ahí yo aprendí muchas lecciones. Y un mensaje ahí también a los pastores que están iniciando, que tal vez tienen que construir algo y no saben cómo. Mira, no te preocupes, yo lo único que hacía era en una planilla Excel, ponía los materiales que necesitaba, le decía, Señor, esto necesitamos y esto es lo que podemos hacer, siendo realistas. Y de manera milagrosa, Dios proveía de todo. Mira, yo por mi trabajo me toca relacionarme con mucha gente, ¿verdad? Eh, y en una reunión, una persona me dijo, ¿sabes qué? Vio que yo tenía las manos como con pintura, ¿no? Así como, entonces me preguntaba qué estábamos haciendo, qué sé yo. Y le dije, no, estoy trabajando en una iglesia. Y dice, ah, ¿y qué están haciendo? No. Y venía una parte que era la losa del segundo piso, que era muy caro. Y me dice, ¿y eso cuánto vale? Me dice. No me gusta hablar de números. Le dije, bueno, ya que usted pregunta. Pero en ningún caso se lo conté como esperando que me ayudara. Y dijo, espérate un momento. Yo estaba con su hijo. Y me dice, "Espérate", y se fue a su oficina, este señor que era un empresario, y me trae dos cheques. Me dice, toma, este lo cobras ahora y este lo cobras. Y era mucho dinero, ¿verdad? Y de manera milagrosa, porque para mí eso fue un milagro, Dios nos proveyó, ¿verdad? Porque éramos pocas personas y nos proveyó para poder construir, y así, ¿verdad? Mira, si algún día vienes a Chile, te voy a mostrar cada una de las cosas, como el milagro del Señor, ¿verdad? Fue supliendo cada una de esas necesidades. Y tampoco aspiramos a grandes cosas, simplemente disponemos el corazón y le presentamos al Señor cuáles son nuestras necesidades. Así que ha sido realmente bueno, el Señor está añadiendo personas en este lugar. Dios nos está confrontando también estas últimas semanas, sobre todo en relación a un cambio verdadero en nuestras vidas, en sacar esta religiosidad del corazón, en comenzar a vivir vidas íntegras delante del Señor. Y ha sido un muy buen tiempo. Realmente Dios ha sido muy bueno y Casa de Oración en particular ha sido realmente una bendición para nosotros. ¿Cómo llegamos a Casa de Oración? Mira,
cuando yo me quedé, finalmente la iglesia donde llegamos se torció, ¿no? Esta iglesia, el pastor donde llegamos comenzó a hacer cosas que no correspondían, nos quedamos solos. Ya habíamos iniciado la obra y nos quedamos solos, no teníamos nombre y estuvimos por 2 años sin nombre, sin nada. Y yo no quería estar solo, yo quería siempre pertenecer a algún lugar. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Yo con la única iglesia que podría ser parte, que me sentiría en paz, sería con casa de oración. Y nos mirábamos y decíamos, no creo, no, que nos van a pescar, no, no creo. Entonces, por ahí yo le escribí al pastor Chu, dije, mandémosle un correo, ¿verdad? Y estuve una semana redactándole un correo, viendo las mejores redacciones para que se entendiera. Y cuando se lo envié, me llega mira, 10 minutos me llega una respuesta de parte del Señor, o sea, de parte del correo de Casa de Oración y me decía, estimados hermanos, no estamos respondiendo correo porque son muchos, así que esto es una autorrespuesta. No insista. No, o sea, ya adiós, ¿verdad? Y ahí se fue, ¿verdad? La oportunidad de poder contactar, porque no había nada más que eso. Finalmente, mira, oramos al Señor, nos quedamos solos, hubieron muchas posibilidades de unirnos a otros lugares, pero no había paz en relación a eso. Y lo dejamos nada más ahí en el corazón del Señor. Y fíjate que no sé cómo alguien nos contactó, ¿verdad? Con el pastor Paiva, que venía a Chile, nos hicieron este nexo y por ahí nos conocimos, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya pudimos ser, con el proceso este que conlleva, ¿verdad? Conocer a los pastores, relacionarnos, y ya pudimos ser anexados a Casa de Oración. Y hasta el día de hoy ha sido una tremenda bendición para nuestras vidas. Gracias, gracias, pastor. Pues gracias por compartir esto tan personal y algo tan maravilloso de cómo el Señor se mueve y se ve que el Señor está obrando y va a seguir obrando. Y esperemos que sí, podamos estar por allá en algún momento, que el Señor los permita. Pastor, pues vamos a pasar a la parte de la palabra. Tienes un mensaje para los matrimonios y Claro yo que sé sí. que también el Señor te va a usar. Así que bueno, pues voy a apagar mi cámara, mi micrófono. Cuando termines, estés orando, me uno contigo para despedir. Así que bueno, pues está con nosotros el pastor Rubén Estrada de Santiago de Chile, Casa de Oración Palabras de Vida. Adelante, pastor, escuchamos. Bueno, un saludo a todos los hermanos que están ahí en sus hogares. Les envío un abrazo ahí de parte del Señor y toda mi familia. Quiero compartirles una palabra del Señor que está en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Es un texto conocido, ¿no? Creo que todos los textos que vamos a tratar hoy día son textos muy conocidos y eso es bueno, ¿verdad? Para que podamos analizarlo. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todo el matrimonio. Hasta ahí yo quiero leer, este texto continúa, pero nos vamos a quedar solamente en ese tema. Honroso sea en todo el matrimonio. Estaba buscando el significado de la palabra honroso y encontré que en su significado bíblico significa precioso, significa valioso, significa apreciado, también significa algo valorado, tasado incluso está esta palabra, ¿no? Honorable. Eso significa honroso. Entonces, el tema de hoy para los matrimonios es, si le quiero poner un título, es algo muy valioso, que va de la mano justamente con este nombre de la palabra, el significado de la palabra honroso. El escritor de Hebreos nos está recordando hoy día cuál es el real valor del matrimonio en la vida de una pareja que ha decidido unir su vida. Así como tú, como yo, si somos casados, un día dimos este paso y el escritor de los Hebreos nos está recordando, ¿verdad? El valor. Algo muy valioso debe ser el matrimonio. Es muy probable que mucha gente diga de tu matrimonio que son tal vez una linda pareja, que son el uno para el otro, que tienen una linda familia, ¿verdad? Es más, incluso algunos valoren tanto tu matrimonio que ellos deseen tener algún día un matrimonio como el tuyo. No sé si alguna vez te lo han dicho. Esto la verdad que no es malo, ¿verdad? No es malo que otros valoren de esa forma nuestra familia, nuestro matrimonio. Sin embargo, si tú, que eres el esposo o la esposa, no valoras realmente tu matrimonio, entonces estás en un problema y un problema muy grave. Es un problema que trasciende. No es un problema simple, es un problema grave no valorar el matrimonio, no valorar a tu esposa, no valorar a tu esposo. Entonces, este problema es tan grave de no valorarse en el matrimonio que incluso te invalida delante de Dios en cualquier área. Hemos siempre aprendido que
La familia, el matrimonio es nuestro principal ministerio, ¿verdad? Son muchos los requisitos que hay hacia las personas en relación al servicio de Dios y los requisitos de tener resuelto muchos temas en el matrimonio, en la familia. Porque fíjate que aparentar un matrimonio cristiano, un matrimonio feliz, un matrimonio de personas enamoradas, es algo muy simple. En general, la sociedad nos enseña a fingir que todo está bien cuando en realidad todo está mal, ¿verdad? Yo casi siempre cuando saludo a la gente o los matrimonios en la iglesia, siempre digo, ¿cómo están? Y siempre me dicen, muy bien, bendecido, ¿verdad? Pero rara vez alguien te dice, estoy mal, ¿verdad? O mi matrimonio es un fracaso o ya no sé qué hacer. Entonces es muy fácil fingir que todo está bien, ¿verdad? Basta una simple foto y ya todo está pasando como que todo está funcionando bien. Entonces vamos a iniciar esta enseñanza de hoy con una pregunta para ti. Y yo quiero invitarte a que tú seas sincero con tu respuesta. No la respondas en voz alta, sino que solamente responde en tu corazón delante del Señor. ¿Cuánto vale para ti, cuánto valoras realmente a tu esposa o a tu esposo, dependiendo de quién seas? Otra pregunta, ¿es honroso para ti tu matrimonio? ¿Se acuerdan que decíamos que honroso significa precioso, valioso, apreciado, valorado? Entonces, ¿es honroso tu matrimonio? ¿Es algo importante en tu vida? Y esta pregunta es muy importante que te la hagas de manera personal, porque de alguna forma tu respuesta define si eres o no un cristiano íntegro. Es increíble, ¿no? ¿Sabías que luego de Dios, luego de tener a Dios en tu corazón, inmediatamente viene, en el caso de nosotros los hombres, nuestra esposa? En el caso de las esposas, sus esposos, ¿verdad? Dios, tu esposa. Eso es algo que probablemente lo sabemos, ¿no? Siempre se nos está enseñando. Eh, Porque ninguna persona, nada ni nadie puede ocupar en tu corazón primero el lugar de Dios y tampoco puede ocupar el lugar de tu esposa. Esos dos lugares son especiales, ¿verdad? Esos dos lugares están reservados para ellos. El primer lugar para Dios, el segundo lugar para tu esposa o tu esposo. Em, el lugar de tu esposa o de tu esposo no puede estar ocupado ni por tus hijos, ni por tus padres, mucho menos por tus amigos, ¿no? Tampoco por el ministerio. Muchas veces cometemos el error, los que tenemos un llamado, desarrollamos un ministerio, de poner el ministerio por sobre la esposa o el esposo. Tampoco tu carrera profesional, ni mucho menos tu trabajo, puede estar en el lugar que le corresponde a tu esposa, a tu esposo, porque el matrimonio debe ser honroso, debe ser valioso, lo más importante después de Dios. Por eso yo le pido hoy día al Espíritu Santo que te pueda mostrar con claridad cuál es la real condición de tu matrimonio a la luz de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo te pueda llevar también al arrepentimiento genuino en tu corazón, si es que hay problemas, si hay pecados, si hay dificultades, y que puedas tomar una decisión de cambiar, ¿verdad? Porque las estadísticas acerca del matrimonio, la verdad que son bastante preocupantes. El matrimonio en general en la sociedad va en caída libre, ¿verdad? Los divorcios son mayores a las uniones, sin contar incluso aquellos que siguen juntos sin amarse, ¿no? Aquellos que ni siquiera hacen un trámite de separación. Pero el divorcio hoy día va en crecimiento. Eh, incluso si tú manifiestas, o sea, alguna persona manifiesta que se quiere casar, sobre todo los jóvenes, la gente te pregunta si realmente estás bien. Había una chica acá en la iglesia que se quería casar con su novio, ¿verdad? También de la congregación, y en su universidad le comenzaron a preguntar si estaba bien, si tenía problemas, ¿verdad? Que podían confiar en ellos, pensando como si el matrimonio fuese algo más bien un castigo, ¿verdad? ¿Y sabes por qué es esto? Porque la sociedad no valora el matrimonio. Para la sociedad, el matrimonio no es algo honroso. Las parejas ya no se quieren casar. Las personas incluso ya no se quieren ni siquiera involucrar en una relación sentimental seria. Eso está pasando en la cuenta y eso es algo que está muy de moda. Incluso es mejor tener una relación sentimental abierta, ¿verdad? Amigos con ventaja, le decimos acá en Chile. No sé cómo se llamará allá, pero
la gente ya no se quiere involucrar en la seriedad del noviazgo y mucho menos en el matrimonio, ¿verdad? Simplemente quieren satisfacer sus cuerpos con los placeres, ¿verdad? Pero no involucrarse más allá, porque para ellos el matrimonio no está en su lista de prioridades y por supuesto que no es honroso, pero para los cristianos sí. Y por eso este mensaje es para nosotros. Por lo tanto, estas actitudes de la sociedad frente a la figura del matrimonio nos dan a entender que el matrimonio ya dejó de ser importante. Nos muestran que las personas en pareja, nos muestran que los matrimonios no son felices. Entonces, acá nuevamente una pregunta para nosotros y respondamos con sinceridad. ¿Cómo está hoy día tu matrimonio? ¿Cómo está el matrimonio hoy día? Debemos ser sinceros. Debemos abrir el corazón porque este es el punto de partida, la sinceridad, que va de la mano también muchas veces con el orgullo, ¿no? Seamos sinceros. Porque económicamente podemos estar resueltos sin mayores problemas y no ser felices en nuestro matrimonio. Puedes tener buenos y hermosos hijos, tal vez los mejores de la congregación, y aún así no tener un matrimonio feliz. Incluso puedes estar casado con una persona que físicamente es muy atractiva, ¿verdad? Y aún así no ser feliz, porque esto es superficial nada más. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Porque esto sucede porque el secreto en el matrimonio cristiano es la integridad. Cuando dos personas íntegras se unen en matrimonio, el resultado es un matrimonio íntegro. O sea, íntegro con íntegro, matrimonio íntegro. Cuando dos personas se unen en matrimonio, pero una sola de ellos, uno de los dos, eh, es íntegro en su vida delante de Dios, entonces ese matrimonio como resultado nunca va a lograr ser un matrimonio íntegro hasta que los dos tomen esa decisión. En resumen, entonces no hay un matrimonio íntegro delante de Dios mientras uno de ellos no lo sea. ¿Y sabes por qué esto es tan así? Porque tú dices, pero ¿por qué si yo quiero ser y él no? Entonces, ¿por qué yo no tengo la culpa, verdad? Yo quiero tener un matrimonio íntegro. Bueno, esto es muy simple de responder, porque una vez que te casas, dejas de ser, dejan de ser dos personas, ¿verdad? Ahora son uno delante del Señor. Por supuesto que cada uno mantiene sus características y todo lo que tú quieras, pero delante del Señor somos unos. Ahí en Génesis, un texto muy conocido, en el capítulo 2 en el versículo 24 nos habla que el hombre debe dejar a su padre, a su madre, para unirse, ¿verdad? A su mujer. Y dice que serán una sola carne. Por lo tanto, esta es la razón por la cual nosotros ahora debemos comenzar a pensar en uno solo delante del Señor, ¿verdad? Por esta razón no puedes decir que tienes un matrimonio en integridad si uno de los dos no vive conforme al corazón de Dios y es un trabajo en equipo, ¿no? Mira, no importa si tú eres más bueno que el otro y que probablemente el otro tenga incluso más responsabilidades en los problemas de tu matrimonio. El resultado final no va a cambiar, ¿verdad? No son un matrimonio íntegro delante del Señor. Por lo tanto, el que no es responsable de causar el problema, es responsable entonces de amonestar al otro a solucionar el problema. El problema es que nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos ahí pensando, nos quedamos culpándonos, ¿verdad? Y el resultado finalmente es un matrimonio que ha dejado de ser íntegro delante del Señor. Entonces, para poder avanzar en nuestra restauración como matrimonios, debemos dejar de lado esa mala combinación de buscar la culpa en el otro y justificar mi mala actitud. Es que yo soy así porque él es así, ¿verdad? Pero tú dejes de ser así, entonces yo voy a cambiar. Y así no vamos a llegar a ningún lado. Eso es lo que ya se nos ha compartido tantas veces, ¿no? Porque hay que tomar decisiones en esta vida, ¿verdad? Eh, los hombres cumplimos una función dentro de la familia, que es una función sacerdotal, en donde está esta responsabilidad que tenemos los hombres delante de Dios de dar cuenta sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia. Dios constantemente nos está examinando espiritualmente y cuando el Espíritu Santo encuentra pecados en nuestro matrimonio, conflictos en nuestro matrimonio, lo que Dios espera es que tengamos un corazón sincero delante de Él, un corazón contrito, humillado, dolido por haber pecado delante de Dios. Y lo que Dios no espera es que nos justifiquemos. Eso no es lo que Dios está esperando.
Dios espera que haya esta actitud correcta en el corazón frente al conflicto dentro del matrimonio. Justificarnos, hermanos, en realidad es lo más fácil, pero en realidad Dios no quiere escuchar eso. En la Biblia vemos un sinfín de relatos de personajes muy importantes en la Biblia que se justificaron, pero para Dios no fue eso lo que Él estaba buscando, ¿no? La cuenta que los esposos debemos dar delante de Dios es responsabilidad de ambos. Si bien los esposos, los hombres, cumplimos esta función sacerdotal, la responsabilidad de lo que yo diga como esposo en realidad es una responsabilidad de ambos. Por lo tanto, tu mujer y tu esposo tienen que estar muy claros, ¿verdad?, en cómo va a ser esta cuenta que damos delante de Dios. Le estoy hablando a matrimonios que son cristianos, ¿no? Entonces, volviendo al punto, ¿valoras realmente tu matrimonio? ¿Has tomado el peso de lo que significa estar unidos delante del Señor? ¿Son un matrimonio íntegro delante de Dios? Son preguntas que debemos estar haciéndonos constantemente. Cuando los hombres no vivimos en integridad delante de Dios, no estamos valorando nuestro matrimonio. Y tú sabes, ¿no?, lo que significa vivir en integridad. Tu falta de integridad está dañando la vida espiritual de tu esposa en su comunión con Dios. Recuerda que son uno. Entonces es muy importante, hermanos, que los hombres, las mujeres, comencemos a desarrollar esta vida en integridad delante del Señor, en temor, con la seriedad que significa ser un cristiano. Mira, a mí me gusta mucho reírme, ¿no? Disfruto mucho a veces de las bromas, los chistes. Pero cuando se trata de estar delante del Señor, cuando se trata de cumplir mi rol, ¿verdad?, debe ser algo serio delante de Él. Con alegría en el corazón, por supuesto, pero con seriedad, porque puedes estar destruyendo lo más importante de tu vida. El siguiente texto que vamos a leer es un texto muy conocido y es una descripción de un matrimonio que es honroso, ¿verdad? O sea, es un matrimonio que se valora, que viven en integridad y por ende son felices, porque la integridad solamente trae a tu corazón alegría, no más que eso. Todo el capítulo 5 que vamos a leer ahora, está hablando justamente de la vida íntegra delante de Dios, ¿verdad? De los hombres delante de Dios, pero en el versículo 21, este capítulo 5, les habla puntualmente al matrimonio. Yo me refiero a Efesios capítulo 5, versículo 21. Otro texto muy conocido, ¿no? Es un texto que siempre estamos usando en las reuniones de matrimonio. Y qué importante reflexionar acerca de esto y aplicarlo de la manera correcta. Dice el texto de Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos. Un matrimonio que no se somete el uno con el otro no es un matrimonio íntegro. No puedes hablar de integridad, no puedes hablar de una vida cristiana saludable si no eres capaz en tu propio matrimonio de someterte el uno al otro. Porque eso nos dice que tampoco lo vas a hacer con Dios, ¿verdad? Entonces, el matrimonio que no se somete al otro, la pareja de matrimonio que no se someten mutuamente, no son un matrimonio íntegro. Son personas que tal vez no están considerando este mandato de Dios, que no temen a Dios. Luego este texto sigue y dice que las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas. Porque las mujeres casadas que no viven en sujeción a sus maridos no pueden ser mujeres íntegras. Y por ende su matrimonio no es íntegro delante del Señor. Y hoy día hay una pugna social, ¿verdad? Ya vemos nosotros todos estos intentos, ¿verdad?, de mujeres contra hombres, que la verdad que no es algo que proviene de Dios. Sabemos que los hombres hemos dañado a las mujeres por nuestras malas actitudes, pero lo cierto es el consejo de Dios, ¿verdad? Y en este caso le está hablando a las mujeres casadas que deben vivir bajo sujeción de su marido. Es que usted, pastor, no sabe cómo es este hombre, porque usted vive allá en Chile, ¿verdad? Pero si lo conociera, la mujer cristiana en realidad respeta a su marido. La mujer cristiana debe ser una corona para su marido. La mujer cristiana no tiene miedo a sujetarse a su marido
porque comprende que esto es un principio de sabiduría que proviene de Dios. Ese es el consejo de Dios para la mujer. Detrás de un hombre de Dios hay una mujer sabia que está edificando su casa. Para los hombres, para los maridos, para nosotros, esto es muy importante, poder tener una mujer sabia, que tengamos nosotros la confianza de que está edificando nuestro hogar y no que de manera necia lo está destruyendo. Entonces, detrás de un hombre de Dios hay una mujer sabia que edifica su casa, que sabe con claridad cuál es su lugar en el corazón de Dios y en el de su esposo. Por lo tanto, esta acción de sujetarse a alguien que ella ama no le es un problema. O sea, si tú amas y valoras a tu esposo, este tema de sujetarte a él no va a generar un conflicto. Obviamente, muchas veces hay casos puntuales en donde hay otro tipo de situaciones en donde ya la cosa es distinta, pero estamos hablando del común denominador, ¿no? Si tu esposo hoy día es una mala persona contigo, déjalo en las manos del Señor, ¿verdad? Dios puede hacer un milagro. Nosotros como iglesia creemos en los milagros del Señor. Y el milagro más grande es cuando nos arrepentimos delante del Señor, cuando Dios quebranta nuestro corazón. Por lo tanto, si tienes un mal esposo o una mala esposa, entonces déjala delante del Señor. Tú preocúpate de hacer tu parte. Tú preocúpate de testificarle que eres un hijo de Dios a través de tu testimonio y déjalo delante del Señor porque Dios puede hacer un milagro y restaurar su vida. Tú solamente preocúpate de hacer tu parte, ¿verdad? Todos nosotros, de alguna forma, estamos siendo moldeados por parte del Señor para fortalecer nuestra vida en el matrimonio porque es algo valioso. Vamos a repetir entonces Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego avanza, ¿no? Dice que las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque él dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual amó, la cual es su cuerpo, perdón, y él es su salvador. Probablemente al escuchar este tipo de textos, ¿verdad? Algunos maridos que no están entendiendo nada, ¿verdad? Se están gozando ahí diciendo, en este texto, diciéndole a la esposa, escucha mujer, ¿verdad? Yo soy la cabeza, así que sométete, ¿verdad? Y anda a cocinarme y hazme todo lo que yo quiero, ¿verdad? Bueno, esto obviamente entendemos que no es el principio bíblico, ¿no? Este tipo de razonamiento. Entonces, cuidado con esto porque acá, cuando habla de que el marido es la cabeza de la mujer, al que le está hablando es al hombre, a nosotros, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, marido, tú eres esa cabeza y debes hacer bien tu trabajo. Este texto nos muestra que nosotros, los hombres, los esposos, somos los responsables delante de Dios de todo lo que pasa en nuestra familia. Vale decir, nuestro matrimonio, nuestros hijos, somos responsables delante del Señor. ¿Qué cuenta le damos al Señor? ¿Sabías que un día llegará, eh, estaremos delante del Señor y tendremos que dar cuentas, ¿verdad? De nuestras obras. Pablo lo explica. Y lo primero que Dios te va a preguntar es cómo, si eres un hombre casado, una mujer casada, te va a preguntar cómo estuvo, va a evaluar tu matrimonio, ¿no? Y si pasas la prueba, bueno, seguiremos viendo si fuiste un buen pastor, un buen ministro, evangelista, levita, lo que sea, ¿no? Pero lo primero que Dios va a mirar va a ser tu familia, tu rol. Si eres un hijo, en tu función de hijo, ¿verdad? Porque la familia es nuestro principal ministerio. Los pastores que ejercemos el ministerio, ¿verdad? No tiene ni un sentido lo que hagamos si nuestros matrimonios no son íntegros delante del Señor. O sea, perdemos el tiempo, ¿no? En otras palabras. Porque lo que Dios busca es el orden en nuestras vidas y la sinceridad del corazón. Y dejar que el Espíritu Santo nos esté ahí constantemente moldeando, porque hay mucho que trabajar en nuestras vidas. Entonces, este texto nos muestra que nosotros los hombres, los esposos, somos responsables delante de nuestro Dios en todo lo que pase en nuestra familia, porque somos cabeza. Así que damos cuenta, ¿verdad? De nuestro matrimonio, damos cuenta de nuestros hijos. Si tu matrimonio está con problemas hoy, analízalo, es porque probablemente el marido, la cabeza, no está ejerciendo bien su rol, su trabajo en el hogar.
La cabeza es el que dirige, ¿verdad? El que toma decisiones, el que ministra a la familia con la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros como varones debemos tener el desafío de estudiar la palabra en profundidad, ¿verdad? Porque a veces, ¿qué decimos, verdad? Si no estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a ministrar a la familia si no estudiamos? Y a veces las esposas llevan una tremenda ventaja sobre el marido en cuanto al estudio de la palabra. Por lo tanto, en nuestra función como cabeza debemos buscar la sabiduría en la palabra de Dios para poder ministrar a nuestra esposa, sino ¿qué le vamos a decir? Si tus hijos hoy día tienen problemas en su desarrollo, ¿verdad? Como jóvenes, como niños, es probablemente porque el esposo, nuevamente, la cabeza del hogar, no está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Y ahí hay muchas cosas que se pueden tomar, pero todo nace de esto, ¿no? Cuando Eva pecó delante del Señor, al que llamaron fue a Adán, ¿verdad? A rendir cuentas. Y por supuesto ahí se justificó. Entonces, todo hombre que no ejerce correctamente su rol en el matrimonio como cabeza de su mujer, de su familia, es un hombre que no vive en integridad delante de Dios. Así que puedes hacer muchas cosas bien en la iglesia, como yo les comentaba hace un principio, pero si no hacemos esta área de nuestro corazón, esta área de nuestra vida, no la cumplimos con integridad, con temor, con responsabilidad delante de Dios, entonces dejamos de ser íntegros delante del Señor. Y esto es un tema que debemos tomarle el peso, ¿no? Valorar. O eres íntegro o no lo eres, porque no existe un término medio. Y eso ha sido justamente lo que está causando esta cosa media ambigua, ¿no? En la iglesia, como de transformar la gracia del Señor en un libertinaje, ¿verdad? Ver el amor de Dios como muchas veces como una posibilidad para seguir pecando, la paciencia de Dios como para seguir pecando, y eso no es correcto, ¿verdad? Debemos vivir con temor delante de Dios, debemos cerrar completamente las puertas del pecado, al pecado en nuestro corazón, completamente. O eres íntegro o no lo eres. No hay un término medio. Entonces, sigamos leyendo, ¿verdad? Este texto decía entonces que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y luego dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, luego continúa y dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a su marido en todo. Y luego continúa diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A los hombres, ¿no? Les digo esto, porque Dios aún no ha terminado con nosotros. En este texto ya nos sigue hablando, ¿no? Eh, Primero nos decía que debíamos ser nosotros cabeza de nuestro hogar, pero ahora nos está dando esta indicación en donde nos habla que debemos amar a nuestra esposa, eh, valorarla, ¿no? Todo parte de ahí, de un corazón sincero, honesto, delante de Dios y delante de ella. Y debemos amarla, ¿verdad? Ahí, y el desafío es bastante grande, ¿no? Ahora, una pregunta ahí, ¿no? Para hacernos nuevamente, respóndela en la en lo más profundo de tu corazón con sinceridad. ¿Cuánto amas? ¿Cuánto amas a tu esposa? Hazte esa pregunta, ¿verdad? Porque a veces la esposa te va a preguntar, ¿me amas? Sí, amor, por supuesto, ¿verdad? Pero hazte esa pregunta realmente. ¿Amas a tu esposa? En algún texto el Señor les dice, si me aman, guarden mi palabra. Entonces, ¿amas a tu esposa realmente? Primero que todo, debe ser esto en integridad, ¿no? Integridad significa honestidad. Vale decir que si amamos a nuestra esposa en integridad, este amor debe ser honesto hacia ella. Si te nace, por ejemplo, llevarle flores, es porque realmente le amas, ¿no? Y no producto a lo mejor de una mala conciencia o por algo malo que hiciste. Entonces dice, voy a llevar flores. Cuidado con eso, ¿verdad? Si le llevas un ramo de flor o solamente una florcita que cortaste ahí en el camino a tu esposa, eh, que ese ramo o que esa flor realmente sea el resultado de tu profundo amor, de tu admiración sincera
delante del Señor, un amor íntegro, ¿verdad? Que ese ramo de flores o esa flor o ese chocolate o lo que tú le lleves, ¿no? Que eso no vaya manchado con infidelidades, con adulterios incluso en tu pensamiento, con inmoralidad, ¿verdad? O con una intención oculta para poder conseguir algo. Es muy importante esto, ¿no? Son muy lindos todos estos actos, ¿verdad? Que son parte del romanticismo en el matrimonio. No digo que no lo hagan. Se siente muy bonito, ¿verdad? Pero nuestro amor a nuestra esposa debe ser con integridad, debe nacer en lo profundo del corazón, ¿verdad? Esposos que llenan de regalos y obsequios a su esposa sin amarla son muchos, ¿verdad? Eso puede ser muy común. Pero tu esposa, querido hermano, va a reconocer cuando tu amor sea profundo y Dios te va a respaldar. Entonces es importante que podamos hacer esta pregunta, ¿realmente cuánto amamos a nuestra esposa? Y comencemos a valorar, ¿no? Por ahí uno de los significados de esta palabra honroso también, por ahí fui leyendo, y estaba la palabra tasar, que significa como cuantificar, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, vas a tasar cuánto vale el terreno que tienes, ¿verdad? Para venderlo. Entonces viene un tasador y te dice, mira, estas son las características y esto vale tanto, ¿verdad? Entonces, hay un proceso que tú debes hacer en tu mente, ¿verdad? Con sabiduría, y tú debes realmente darte ese trabajo de comenzar a valorar a la mujer o al varón que tú tienes a tu lado. Es importante. ¿Sabes cuándo la gente hace normalmente este ejercicio? Cuando se fue, cuando ya el matrimonio fracasó, ¿verdad? Y ahí lloras, ¿verdad? Y, y ya no tienes, te deshidratas, ¿verdad? De tanto llorar, pero ya es muy tarde. Y ahí comienzas a valorar, ¿verdad? Y de este tipo de situaciones han nacido tantas canciones, ¿verdad? Del despecho, ¿verdad? Del sufrimiento en el amor, ¿verdad? Pero, pero tú tienes que comenzar hoy día, hoy día, como estás en tu matrimonio, comenzar a tratar estos temas en la profundidad, porque la vida es muy rápida. Acá en Chile, en Santiago, la vida va muy rápida, ¿verdad? Ya todo está, toda la agenda del día está tan ocupada que a veces no nos detenemos ni siquiera a meditar en las bondades del Señor, ¿verdad? El Salmo nos dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí le vamos rápido sin ni siquiera considerar todo lo que Dios hace. Y le vamos tan rápido que a veces no nos detenemos a pensar en la mujer que Dios nos ha dado, en el hombre que Dios te ha dado y valorarlo realmente por lo que es. Por eso tu amor hacia esa persona debe ser en honestidad, debe ser en integridad. No le des regalos para que te perdone. Deja de hacer regalos, ¿verdad? Para que te perdonen. Mi esposa una vez me dijo, me dice, no cuenta esta cosa, pero una vez me dijo mi esposa, tú siempre me regalas chocolate solamente cuando nos enojamos, ¿verdad? Y yo en mi romanticismo, ¿verdad? En esto de querer hacer las cosas bien, no me di cuenta que la estaba dañando, porque en realidad solamente me estaba recordando de darle un regalo cuando, como decimos acá en Chile, cometía errores o metía las patas, ¿no? Entonces, ya deja de darle regalos a tu esposa o a tu esposo para que te perdone. Usa mejor esos regalos, si se los quiere dar, no hay problema, pero úsalos para simbolizar tu amor sincero, tu amor puro delante de ella. Y que esto sea el resultado de una vida, ¿verdad? De comunicación, de palabras hacia tu esposa, de actitudes correctas. Y el regalo ya sea como la guinda de la torta, ¿no? Como se dice muchas veces. Dios nos manda que nos ordenemos, ¿verdad? Nosotros nos ordena a los hombres que debemos amar a nuestra esposa. Y para que entendamos mejor, nos da este ejemplo, ¿no? Que está en el texto que nos dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debo amar a mi esposa de igual forma en cómo Jesús amó a su iglesia, es decir, a ti y a mí, y esto fue sin condiciones. No hay condiciones de parte de Cristo para amarnos. Por el contrario, el Señor en su omnisciencia, que Él todo lo conoce, sabe cómo seríamos, ¿verdad? Nuestra infidelidad hacia Él. Y aún así el Señor nos amó sin condición. Y el extremo fue que dio incluso su propia vida
cuando él no tuvo que estar en ese lugar, ¿no? Entendemos esta figura. Un marido que ama bíblicamente a su esposa lo debe hacer entonces bajo esta medida, como Cristo amó a su iglesia. Ser capaz incluso de dar tu vida por tu esposa. Si eres un esposo que ni siquiera se da el tiempo para estar un momento a solas con tu esposa y escucharla con atención, mirarla a los ojos cuando ella te habla, ¿no? Porque a veces ahí estamos. Sí, dime. Ya, sí. Y la esposa te dice, pero escuchaste lo que te dije. Y ahí estamos, ¿no? Pero si eres un esposo que ni siquiera se da un tiempo para estar un momento a solas con tu esposa, de escucharla con atención, de mirarla a los ojos, ¿será entonces que puedes estar amando a tu esposa, valorándola, honrándola como Cristo amó a su iglesia? Dedicar un tiempo de atención no te cuesta absolutamente nada. Es un tiempo de atención que a veces lo das en tu trabajo, que a veces lo das a una película, ¿verdad? A una serie en Netflix, o lo das en la universidad si estás estudiando, pero a veces no eres capaz de darlo a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Normalmente los esposos no queremos hablar mucho, somos menos comunicativos, pero las esposas necesitan de nuestra atención, necesitan comunicarse, necesitan que nosotros escuchemos, que comprendamos, entendamos y podamos tal vez a veces aconsejar, aunque a veces solamente esperan que las escuchemos. Entonces, es importante, hermanos, que podamos tomar estas consideraciones porque son parte de la manifestación de que realmente amamos a nuestra esposa, el dedicarnos un tiempo, el poder estar juntos, el poder considerar la necesidad que el otro tiene. Un marido que no presta atención entonces a las necesidades de su esposa, que no toma asunto a las quejas constantes de su esposa hacia su persona, que la ignora día a día a su marido, que no la ama como Dios nos ordena. ¿Te has puesto a pensar las cosas que tu esposa o que tu esposo está pidiendo de ti? Ponte a pensar ahora, a ver, recuerda, ¿qué cosas es lo que tu esposa te está diciendo o tu esposo que necesita que cambies? ¿Qué estás haciendo en relación a eso? ¿Dónde lo anotaste? Ya ni sé dónde lo anoté, ¿verdad? Ni siquiera me recuerdo. Y eso es porque no lo valoras, no la valoras. Entonces es importante que comiences a honrar tu matrimonio, ¿verdad? Que comiences a darle el valor que realmente corresponde en todo esto. Cada una de estas ordenanzas que Dios nos ha dado va en relación a la necesidad profunda que cada uno de nosotros tenemos. A las mujeres, el consejo es debes estar sujeta a tu marido en integridad. Y a los hombres, el consejo es, ama a tu esposa con integridad, con sinceridad, con honestidad. Preocúpate de ella. Muchos de ustedes hoy día pueden estar viviendo un matrimonio simplemente de apariencias delante de los hombres. No son felices, están llenos de problemas, están sumidos en el pecado, en el orgullo, en la amargura, en la desgracia incluso de saber que podrían estar así, en esa misma condición, el resto de sus vidas, con la persona que ya casi odias. Pero esto no es lo que proviene del corazón de Dios. No puedes seguir viviendo con esta esperanza, ¿no? Ven pronto, Señor Jesús, para que no siga con este que tengo al lado mío, ¿no? Te has llegado incluso a conformar con vivir así, porque el engaño de tu pecado ha llegado al límite de pensar que Dios te va a dar la fortaleza de vivir así en tu matrimonio el resto de tu vida, ¿verdad? Pero eso no es el pensamiento de Dios. Necesitas limpiar tu corazón, necesitas comenzar a vivir un matrimonio en integridad, en honestidad, delante de Dios y delante de la persona, ¿no? Que tú tienes a tu lado. Si no, no sirve de nada que lo digas en la iglesia, no sirve de nada que yo aquí en esta predicación les dé toda esta enseñanza si yo no estoy dispuesto a vivirlo en mi vida, si no estoy tomando asuntos importantes, decisiones importantes. Hablábamos ahí con David al principio de esta conversación acerca de las emociones, lo importante que son las emociones y que no debemos privarnos de ellas porque son parte también de cómo Dios trata en nuestro corazón, sin duda que sí. Pero también es importante que nuestras decisiones de cambios
en relación a nuestro matrimonio sean con seriedad, ¿verdad? O sea, si vas a llorar, lloras, ¿verdad? Pero luego toma aire y toma conciencia de lo que tienes que hacer y toma decisiones, porque puedes estar destruyendo a tu familia, ¿verdad? A tu esposa, producto de la falta de integridad, por no valorarla, por no valorarlo. Necesitas comenzar a vivir este tipo de vida en tu matrimonio, en pureza delante del Señor, delante de tu esposa, delante de tu esposo, no avergonzado, ¿verdad? No es que cada vez que se toque un tema, ¿verdad? Porque tal vez alguien vio que este tema era para matrimonios y dijo, ah, no, mejor no me conecto porque sé cómo está mi matrimonio. Pero si estás escuchando esto, es porque Dios quiere hablar a tu vida. Que toda oración que salga de tu boca provenga realmente de un corazón limpio, sin estorbo, que hayas resuelto, ¿verdad? Los conflictos que puedas tener en tu matrimonio. Porque hay muchas cosas que Dios te puede estar hablando en estos días en relación a solucionar en tu matrimonio y no lo estás haciendo. Pero eso tiene un límite. Debes comenzar a tratar delante del Señor eso, partiendo por ti. Deja de mirar los defectos de la persona que tú tienes al lado porque te casaste con un pecador, con una pecadora. Pero comienza a mirar lo que hay en tu corazón. ¿Cuál es tu rol? ¿Qué es lo que tú debes hacer? ¿Cómo estás realmente llevando este matrimonio en tu vida? ¿Quieres seguir viviendo así? Y si estás bien, fortalece aún más, ¿verdad? Tu matrimonio. Fortalezcan su vida espiritual. No se trata de que ahora le digas a tu esposa, a partir de mañana oramos juntos, leemos la Biblia juntos, ¿verdad? No se trata de eso, sino que se trata de comenzar a ser sinceros, ¿verdad? En tus pensamientos. Cuida tu mente, cuida tu corazón. Para Jesús era muy importante la mente en relación al adulterio. Porque para los religiosos de aquel tiempo el adulterio era el acto mismo de infidelidad, pero para Jesús era importante el corazón. Por lo tanto, limpia tu mente, tu corazón, hombres y mujeres, ¿no? Límpialo porque es necesario que te presentes en pureza, en integridad con tu esposa, con tu esposo. Deja de seguir los estándares que ofrece este mundo y vuélvete a lo que el Señor te pide, ¿no? El consejo del Señor. Por lo tanto, en este día, yo te quiero invitar a que tomes aire, ¿verdad? Tomes aire. Seas honesto delante del Señor, sé honesta también tu mujer delante del Señor y deja que el Espíritu Santo te pueda convencer, ¿verdad? Saca, saca esa apariencia que creaste, ¿no? Esa imagen que has creado de tu matrimonio, porque tú y Dios lo conocen. Yo no les conozco, yo no sé quién está detrás de esta transmisión y probablemente tú no conozcas lo que yo no conozca mucho de mí, ¿no? Pero mi esposa me conoce, Dios también. Pero toma buenas decisiones en tu vida. Dile, Señor, tal vez he hecho todo mal. Soy un hombre completamente celoso, ¿verdad? Con mi esposa. La estoy destruyendo, ¿verdad? Y disfrazo todo ello como amor. Pero a ti el Señor te dice hoy día, toma la decisión, ¿verdad? Y renuncia a esos celos. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en algún momento de mi vida, perdón, en algún momento de mi vida fui un hombre muy celoso, ¿verdad? Y estaba destruyendo a mi familia en el inicio de nuestro matrimonio. Estaba destruyendo a mi esposa sin tener ninguna razón. Y esto destruía mi vida también. Obviamente eso no traía integridad a nuestros corazones como matrimonio, ni la valoraba realmente como era. Y ¿sabes lo que hice? Simplemente fue tomar la decisión de dejar de ser una persona celosa con ella. Así que un día manejando mi auto, un día de lluvia, el Espíritu Santo ahí estaba, ¿verdad? Tratando en mi corazón. Y detuve el auto, ¿verdad? Me bajé, me mojé, me pasé al asiento de atrás donde estaba ella con mi hija pequeña y le dije, ¿sabes qué? Ora por mí, yo ya no quiero ser más, no te quiero destruir más, quiero tomar esta decisión. Y ese fue el último día, ¿verdad? Que permití que ese pensamiento, ¿verdad? Gobernara mi corazón, mi vida. Por lo tanto, Dios respalda esas buenas decisiones. Hoy día tú puedes tomar buenas decisiones en tu vida. Puedes tomar una decisión de ser un hombre y una mujer íntegra delante del Señor y llevar un matrimonio y una familia íntegra.
delante de Dios, de la congregación, ¿verdad? Para que no tengas miedo ni tengas que advertirles a tus hijos, no vayan a decir esto delante del pastor, no vayan a decir aquello, ¿verdad? No vayan a mostrar lo que realmente somos. Eso no es lo que Dios quiere. Y estás preocupado solamente de agradar a los hombres. Y ahí tienes tu recompensa. El falso reconocimiento, ¿verdad? A una falsa relación, a un falso matrimonio. Dios quiere hoy día cambiar tu vida. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Creemos en milagros. Probablemente muchos de ustedes por fuera están viviendo una vida, se ve todo muy bien, ¿no? Pero estás a punto del divorcio. Estás a punto de ya tomar esta decisión. Y tal vez no la has tomado solamente por la presión social que hay en la congregación, para que no sepan realmente quién eres. Pero el Señor te está diciendo hoy día, comienza a tratar en tu corazón. Comienza a tomar acciones como cabeza en tu hogar. Arrepiéntete de tus pecados. Yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa fue la carta del Señor, ¿verdad? A una de las iglesias en el Apocalipsis. Y esa palabra también la trae Dios a tu vida. Saca la religiosidad de tu corazón. Vuélvete a Cristo. Abre ese corazón y llénate de la presencia del Señor y de su palabra y comienza ahora a vivir y no ser solamente un oidor de ella. Dios puede hacer un milagro en tu matrimonio. Dios puede restaurar tu vida. Así que yo te quiero invitar a que seamos sinceros, que honremos nuestro matrimonio, que le demos el valor que realmente tiene en nuestras vidas. Saca todos esos ídolos que se han puesto en tu corazón. Saca todas aquellas cosas que hoy día están pisoteando el lugar que le corresponde a tu esposa y a tu esposo. Y vuélvete al Señor, ¿verdad? Y abre tu corazón. Si pones al Señor en el primer lugar, mira, de manera natural tu esposa y tu esposo estarán también en el lugar que a ellos les corresponde. Y por ende, tus hijos recibirán bendición, porque la bendición fluye, ¿no? Y va en orden. Así que yo te quiero invitar hoy día, querido hermano, donde quiera que nos estés escuchando, te quiero invitar a que abras tu corazón. Te quiero invitar a que seas sincero delante de Dios y me acompañes en una oración. Quiero orar por ti. Y así como Dios ha restaurado también nuestro matrimonio con mi esposa, Dios puede hacerlo contigo. Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios poderoso, que trasciende más allá de lo que nosotros podamos pensar. Dios puede hacerlo, pero tienes que tomar decisiones. Te invito a que cierres tus ojos y oremos. Señor, estamos aquí delante tuyo, abriendo el corazón, Señor. Padre, tu palabra nos llega a lo más profundo, Señor. No nos podemos esconder de ti. Señor, yo te pido en esta tarde que tú puedas mirar a cada matrimonio que está detrás de esta pantalla, Señor. Padre, tú conoces el corazón, tú conoces, Señor, la realidad, Señor, y sabes también cuál es el lugar que cada uno de nosotros está dando al esposo, a la esposa. Señor, tu palabra nos manda a que nuestro matrimonio debe ser honroso, debe ser de un alto valor. Padre, no nos hemos detenido muchas veces a pensar en esto. Pero hoy día, Señor, tú nos traes esta reflexión porque quieres restaurarnos, porque quieres fortalecernos, Señor, porque vendrán tiempos difíciles. Padre, ayúdanos. Padre, quiero orar por aquellos matrimonios que hoy día están pensando en destruirse, en separarse, Señor. Aquellos que han sido convencidos en sus corazones por la mentira de nuestro enemigo, de Satanás, en que ya tomen la decisión. Señor Padre, Señor, te pido que tú puedas mostrarles la salida, Señor, hoy día por medio de tu palabra, a través de esta decisión que están tomando, Señor, en lo profundo del corazón. Tal vez ellos no saben cómo lo harán, pero tú sí sabes, Señor, y tú tienes todo el poder para poder hacerlo. Señor, les bendecimos, oramos por cada uno de ellos, Señor. Padre, porque lo que tú has unido no lo podemos separar nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a los matrimonios, sana los corazones, restaura la familia, los hijos, Señor, que han sido dañados producto de nuestras malas relaciones. Padre, en el nombre de Jesús, haz un milagro en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Y que a través de esta decisión que hacemos, Señor, podamos ser restaurados para ti, para tu gloria, Señor, para servirte con más fuerzas, Señor, para ser felices, para disfrutar la plenitud que tú tienes por medio del matrimonio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. David, Dios
Yeah. Amén. Muchas gracias, Pastor Rubén. Gracias por compartir la palabra con nosotros, con los matrimonios. Estoy seguro de que es una semilla que se queda sembrada en nuestro corazón. Y bueno, pues a dar respuestas, mis hermanos. Gracias a todos por permanecer conectados. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches. Y nos vemos los de casa el día viernes en la reunión general. Los demás nos vemos en la próxima transmisión. Dios les bendiga. Gracias a todos. Amén.